La Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, una enigmática dinastía de profundas raíces alemanas que terminó moldeando la monarquía británica moderna, guarda un tesoro de secretos bajo su pulcra fachada real. Renombrada estratégicamente como Casa de Windsor en 1917, en el apogeo del ferviente sentimiento antigermano que barrió Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial, este linaje se entrelazó con la Casa de Welf a través de los Hanover, ascendiendo al trono con el rey Eduardo VII en 1901 y continuando su reinado bajo su hijo, Jorge V. Según la Enciclopedia Británica, su tiempo en el trono marcó el cenit imperial de Gran Bretaña, una era en la que la monarquía ostentaba una fortuna estimada entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, según las evaluaciones de Forbes, proveniente de las vastas tierras de la corona, el lucrativo comercio colonial y astutas inversiones. Sin embargo, detrás de esta grandiosidad imperial se esconden historias sombrías y complejas que rivalizan con las intrigas de las dinastías más escandalosas de Europa. La era de Eduardo VII, recordada por su mecenazgo artístico y la gestación de la Entente Cordiale de 1904, también ocultó discretamente asuntos extramaritales reales y suprimió noticias sobre las crisis de salud del soberano, haciendo eco de la locura de Jorge III de Hannover o los escándalos de paternidad que salpicaron a los Grimaldi de Mónaco. Del mismo modo, el establecimiento de la Orden del Imperio Británico por parte de Jorge V, en 1917, sirvió en parte para enmascarar intrigas de espionaje en tiempos de guerra que, de haberse revelado plenamente, habrían reescrito los libros de historia. A diferencia de las fortunas efímeras de familias empresariales como los Gould, cuya riqueza a menudo se disipó en pocas generaciones, la influencia de los Sajonia-Coburgo-Gotha perduró a través de un cambio de marca estratégico y una astuta gestión, similar al legado duradero de las grandes familias terratenientes como los Grosvenor. Para comprender la resiliencia y la perdurable influencia de esta dinastía, debemos sumergirnos en los secretos que la definieron, escándalos reales velados, problemas de salud ocultos y complots de espionaje que exponen el lado más complejo de la familia real británica, desde sus picos imperiales hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. De dinero nuevo a dinero antiguo, la transformación dinástica. La riqueza electoral de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, proveniente de sus ducados alemanes, llegó a Gran Bretaña en 1840 con el matrimonio de la reina Victoria con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Esta fortuna, anclada en privilegios electorales y propiedades principescas que abarcaban extensas tierras, densos bosques e ingresos de la agricultura y la minería en Turingia y Baviera, fue percibida inicialmente en Gran Bretaña como dinero nuevo. Carecía del lustre y el prestigio generacional profundamente arraigado de las consolidadas familias aristocráticas británicas, quienes podían rastrear sus linajes y fortunas a siglos de historia nacional. Se asemejaba a las empresas fronterizas de figuras como Mary Brickell, quien en el cambio del siglo XIX al XX transformó vastas extensiones de tierras sin desarrollar en Florida en un próspero imperio mediante desarrollos inmobiliarios y la expansión de ferrocarriles. Sin embargo, la familia real transformó hábilmente esta percepción inicial en un estatus de dinero antiguo, caracterizado por una influencia duradera, un refinamiento cultural y una profunda integración institucional. Este cambio implicó la aplicación de varias estrategias clave, una astuta consolidación real a través de la diplomacia y el liderazgo, un mecenazgo cultural estratégico para construir legados perdurables, matrimonios cuidadosamente orquestados para forjar alianzas de élite, la explotación de la vasta riqueza colonial como cimiento financiero y una hábil navegación a través de los escándalos, particularmente durante los tiempos de guerra, a pesar de una legitimidad a veces disputada. Los activos de la dinastía, que incluían las inmensas tierras de la corona, los vastos beneficios del comercio colonial, diversas inversiones industriales y un rico patrimonio cultural en forma de colecciones de arte, fueron conservados, ampliados y transmitidos exitosamente a través de las generaciones, a diferencia de otras grandes fortunas que se disiparon. Consolidación real y liderazgo. La consolidación real jugó un papel fundamental en este proceso. El encanto diplomático de Eduardo VII y el liderazgo inquebrantable de Jorge V durante la Primera Guerra Mundial se destacan como ejemplos clave, en un esfuerzo que recuerda la expansión imperial de la dinastía de los Habsburgo. Eduardo VII, quien ascendió al trono en 1901 tras el fallecimiento de su madre, la reina Victoria, poniendo fin a la era victoriana e inaugurando el periodo eduardiano, era conocido por su afabilidad y sus excepcionales habilidades multilingües, dominando el francés, el alemán y el inglés.
Utilizó estas dotes para involucrarse activamente en una diplomacia personal que redefinió las relaciones internacionales de Gran Bretaña. Realizó visitas de Estado cruciales, como su viaje a Francia en 1903, donde cautivó a las multitudes parisinas durante una estancia que incluyó la asistencia a la ópera y reuniones con el presidente Émile Loubet. Estos esfuerzos ayudaron a descongelar las rivalidades anglo-francesas de larga data, que se habían originado en disputas coloniales en África y Asia, y culminaron con la firma de la Entente Cordial el 8 de abril de 1904. Esta serie de acuerdos resolvió problemas territoriales, como el reconocimiento británico de la influencia francesa en Marruecos a cambio del control británico en Egipto. La Entente no fue una alianza militar formal, sino un entendimiento mutuo que redujo las tensiones y sentó las bases para la cooperación contra el creciente poder de la Alemania guillermina. Al igual que la Casa de Habsburgo, a través de figuras como el emperador Carlos V en el siglo XVI, extendió su influencia por toda Europa mediante matrimonios estratégicos y tratados diplomáticos que se extendieron desde Austria hasta los Países Bajos y España, forjando un vasto imperio interconectado. El enfoque diplomático de Eduardo consolidó las posesiones imperiales británicas. Fomentó alianzas que protegían las rutas comerciales y los intereses coloniales, transformando a la monarquía en un símbolo de estabilidad y, con ello, la percepción inicial de su dinero nuevo en una de poder arraigado y legítimo. Su hijo, Jorge V, quien lo sucedió en 1910, solidificó aún más esta imagen con su manejo de la Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914 tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Jorge demostró un liderazgo visible y personal, realizando más de 450 visitas a las tropas en el frente occidental, a hospitales de campaña y a fábricas de municiones entre 1914 y 1918. Estas visitas impulsaron la moral y mostraron un compromiso personal directo con el esfuerzo bélico. En un gesto significativo de solidaridad con el pueblo, implementó el racionamiento de alimentos en el Palacio de Buckingham en 1917, restringiendo a la Casa Real a los mismos límites impuestos a los ciudadanos comunes, lo que incluía porciones reducidas de carne y pan. Este acto de austeridad real se produjo en un contexto de creciente sentimiento antigermano, exacerbado por eventos como el hundimiento del RMS Lusitania en 1915 y los ataques de cepelines y bombarderos Gotha que causaron la muerte de cientos de civiles en territorio británico. Ante la intensificación del conflicto y la ola de xenofobia, Jorge tomó la decisión decisiva el 17 de julio de 1917 de cambiar el nombre de la familia real de Sajonia-Coburgo-Gotha a Windsor. Inspirado en el castillo de Windsor, una fortaleza que simboliza el patrimonio británico desde el siglo XI, esta proclamación también despojó de sus títulos alemanes a parientes británicos, como el duque de Cumberland, para distanciar a la monarquía de sus orígenes teutónicos. Las acciones de Jorge V durante la guerra, desde la declaración formal de guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914 hasta la supervisión del armisticio el 11 de noviembre de 1918, se hicieron eco de la capacidad de los Habsburgo para mantener el control sobre diversos territorios durante conflictos como la Guerra de los 30 años, incluso cuando su propio imperio enfrentaba la fragmentación. Al integrar activamente a la familia en la narrativa nacional de Gran Bretaña, Eduardo y Jorge transformaron las raíces de su dinero nuevo en una institución atemporal, asegurando la supervivencia de la monarquía en una Europa asolada por las revoluciones y el desorden político. Mecenazgo cultural y legado. El mecenazgo cultural fue otra piedra angular de esta transformación. El apoyo de Eduardo VII a la Royal Academy of Arts y la participación de Jorge V en el establecimiento de la British Broadcasting Corporation, BBC, reflejaron los esfuerzos de construcción de legado de figuras como Gertrude Vanderbilt Whitney con su museo. Eduardo VII estaba profundamente involucrado en las artes, asistiendo regularmente a exposiciones en la Royal Academy, una institución fundada en 1768 bajo el rey Jorge III para promover las artes visuales británicas. Durante su reinado, Eduardo encargó retratos y esculturas, recibió a artistas en funciones de la corte y fomentó las exposiciones de verano de la Academia, que presentaban obras de pintores prominentes como John Singer Sargent y Lawrence Alma-Tadema. Este mecenazgo no era superficial, posicionó a la monarquía como una figura central en el auge cultural eduardiano, un periodo marcado por avances significativos en el teatro, la literatura y el diseño, incluido el auge de las influencias del Art Nouveau. Los esfuerzos de Eduardo ayudaron a sostener la Academia a través de apoyo financiero y patrocinios reales,
fomentando un ambiente donde los artistas británicos podían prosperar en medio de la competencia internacional. Este enfoque fue similar a la fundación del Museo Whitney de Arte Americano por Gertrude Vanderbilt Whitney en 1930. Whitney utilizó su herencia familiar para crear un espacio dedicado a artistas estadounidenses modernos como Edward Hopper y Georgia O'Keeffe, preservando y promoviendo así la creatividad nacional frente al dominio percibido del arte europeo. Jorge V extendió este patrocinio a los medios modernos con su papel en el desarrollo temprano de la BBC. La British Broadcasting Company se formó en 1922 como un consorcio de fabricantes de radio, transformándose en la corporación pública British Broadcasting Corporation en 1927 bajo una carta real. Jorge apoyó activamente esto, permitiendo que los eventos reales fueran transmitidos, culminando en su primer mensaje de Navidad el 25 de diciembre de 1924, entregado en vivo desde Sandringham House a una audiencia que abarcaba todo el Imperio Británico a través de la entonces emergente tecnología de la radio de onda corta. Escrito en colaboración con el célebre autor Rudyard Kipling, el discurso enfatizó la unidad imperial y llegó a millones de personas desde Gran Bretaña hasta la India y Australia, utilizando la tecnología para conectar directamente a la monarquía con sus súbditos. Esta innovación fue paralela al Museo de Whitney en su objetivo de democratizar la cultura, ya que la transmisión de Jorge V preservó los valores y tradiciones británicos a nivel mundial, elevando el estatus de «dinero nuevo» de la familia a uno de autoridad intelectual y cultural que perduró más allá de su era. Matrimonios estratégicos y alianzas de élite. Los matrimonios reales fueron otra piedra angular en la estrategia de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha para asentar su estatus. La unión de Eduardo VII con Alejandra de Dinamarca y la de Jorge V con María de Teck reflejaron las alianzas de élite que figuras como el magnate naviero Aristóteles Onassis buscaban para consolidar poder e influencia. Eduardo se casó con Alejandra el 10 de marzo de 1863 en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, una ceremonia de gran pompa a la que asistió la realeza europea y que estuvo marcada por elaboradas decoraciones y una actuación coral. Alejandra, hija del rey Cristián IX de Dinamarca, a menudo apodado el «suegro de Europa», debido a los matrimonios de sus numerosos hijos con otras casas reales del continente, aportó valiosas conexiones escandinavas que reforzaron la posición de Gran Bretaña en el norte de Europa en medio de las tensiones con Prusia. A pesar de los conocidos asuntos extramatrimoniales de Eduardo, la gracia de Alejandra, su incansable trabajo caritativo, como la fundación de hospitales y su apoyo a la Cruz Roja, y su popularidad entre el público ayudaron a estabilizar el matrimonio, que produjo 6 hijos, incluidos Jorge V y Maud, quien se convertiría en reina de Noruega. Este emparejamiento estratégico, que fusionó líneas de sangre y lazos diplomáticos, fue análogo al primer matrimonio de Onassis en 1948 con Atina Libanos, hija de un magnate naviero griego, que expandió su imperio comercial, y su segundo matrimonio en 1968 con Jacqueline Kennedy, viuda del presidente estadounidense John F. Kennedy, que elevó drásticamente su estatus social en los círculos estadounidenses e internacionales. El matrimonio de Jorge V con María de Teck el 6 de julio de 1893 en la capilla real del Palacio de St. James fue igualmente deliberado. María, nacida en el Palacio de Kensington en 1867 con herencia alemana a través de su madre, la princesa María Adelaida de Cambridge, estuvo inicialmente prometida con el hermano mayor de Jorge, el príncipe Alberto Víctor, quien falleció de neumonía en 1892. La boda de Jorge y María fue un evento público significativo que contó con una procesión por las calles de Londres, flanqueada por multitudes que vitoreaban, y el vestido de brocado plateado de María simbolizaba la continuidad dinástica. La pareja tuvo 6 hijos, incluidos Eduardo VIII, quien abdicaría en 1936, y Jorge V, padre de la reina Isabel II. El profundo sentido del deber de María se hizo evidente durante la Primera Guerra Mundial, donde visitó a soldados heridos y organizó esfuerzos de socorro, proporcionando estabilidad en medio de la crisis nacional. Al igual que las alianzas de Onassis, que aprovechaban los matrimonios para acceder a la riqueza y la influencia, estas uniones reales integraron profundamente a los Sajonia-Coburgo-Gotha en el tejido de la élite británica, despojándolos de su imagen de forasteros y otorgándoles una legitimidad de «dinero antiguo», a través de lazos familiares inquebrantables. La riqueza colonial como motor económico. La riqueza colonial fue el motor económico que impulsó gran parte de la prosperidad de la monarquía,
extraída de vastos territorios como los controlados por la Compañía Británica de las Indias Orientales y las colonias africanas, rivalizando en escala con las fortunas mineras de magnates como William Randolph Hearst. Aunque la Compañía Británica de las Indias Orientales fue disuelta en 1874 tras la rebelión india de 1857, su legado de explotación económica persistió en los reinados de Eduardo VII y Jorge V, especialmente a través del comercio continuo de especias como la pimienta y la canela, el té de las plantaciones de Assam y textiles como el algodón y la seda, que generaron millones en ingresos a través del Raj británico. Para 1901, la economía de la India contribuía significativamente al tesoro de Gran Bretaña, con vastas redes ferroviarias construidas bajo el dominio colonial para facilitar la exportación de materias primas a la metrópoli. En África, las minas de diamantes en Sudáfrica, descubiertas en Kimberley en 1867 y expandidas en el Transvaal después de la Segunda Guerra Boer, 1899 a 1902, que terminó durante el reinado de Eduardo, empresas como De Beers, fundada por Cecil Rhodes en 1888, controlaban la producción mundial de gemas. La monarquía se beneficiaba indirectamente a través de impuestos y, directamente, mediante regalos como el diamante Cullinan, presentado a Eduardo VII en 1907. Este diamante, el más grande en bruto jamás encontrado con 3.106 quilates, fue posteriormente cortado en varias piezas que adornarían las insignias reales británicas, simbolizando la opulencia obtenida de estas fuentes. Jorge V gestionó estos activos después de la guerra, integrándolos en la economía del imperio en medio de las crecientes presiones de descolonización. Esta vasta riqueza reflejaba las ganancias de magnates como Hearst de la mina Omestake en Dakota del Sur, descubierta en 1876, que produjo oro por valor de miles de millones y financió su imperio mediático, incluidos periódicos como el San Francisco Examiner. Para los Sajonia-Coburgo-Gotha, las riquezas coloniales proporcionaron la base fundamental para evolucionar de la percepción de dinero nuevo a un prestigio duradero y profundamente arraigado. Escándalos en tiempos de guerra y lazos alemanes. Los escándalos de guerra y los intrincados lazos alemanes de la familia real desafiaron su legitimidad, en una crisis de imagen que guarda similitudes con el escándalo de Teapot Dome de Edward L. Doheny en Estados Unidos. Durante la Primera Guerra Mundial, la profunda herencia alemana de la familia se convirtió en un pasivo significativo. Jorge V era primo hermano del Kaiser Guillermo II de Alemania, cuyas políticas agresivas habían conducido a la guerra, y otros parientes, como Carlos Eduardo, duque de Sajonia-Coburgo-Gotha, sirvieron activamente en el ejército alemán. Los disturbios antigermanos que estallaron en Londres en 1915 tuvieron como objetivo negocios con nombres alemanes, y circularon rumores de espionaje, incluidas afirmaciones infundadas de simpatía real por el enemigo. Entre los escándalos que avivaron el sentimiento público, destacaron los ataques de los bombarderos Gotha en 1917, aviones que llevaban el nombre del ducado ancestral de la propia familia real y que mataron a 162 civiles en Londres, provocando una indignación masiva. Si bien Eduardo VII había enfrentado escándalos antes de la guerra, como su conocido romance con la actriz Lily Langtry en la década de 1870, Jorge se vio sometido a un escrutinio mucho mayor. La situación culminó con su decisiva acción de renunciar a todos los títulos alemanes en 1917 y cambiar el nombre de la familia. Esto, en cierto modo, reflejó la necesidad de figuras públicas de distanciarse de asociaciones dañinas, como el escándalo de Doheny en 1920, donde el magnate petrolero sobornó al secretario de Interior de Estados Unidos Albert Fall por arrendamientos petroleros en tierras federales de Wyoming, lo que llevó a juicios y a una reputación empañada en los círculos petroleros estadounidenses. A pesar de las persistentes preguntas sobre su lealtad británica, los Sajonia-Coburgo-Gotha lograron navegar estas aguas turbulentas, emergiendo con lazos fortalecidos con la nación. Activos dinásticos. Los activos de la dinastía eran tan diversos como robustos. Las vastas tierras de la corona incluían el Palacio de Buckingham, significativamente renovado bajo Eduardo VII con adiciones como la fachada del frente este, completada en 1913, sirviendo como el centro administrativo de la monarquía. También poseían Sandringham House en Norfolk, adquirida en 1862, pero ampliada por Eduardo para la caza y reuniones familiares, y valorada por sus 8.000 hectáreas de tierras de cultivo y bosques. El comercio colonial continuó siendo una fuente vital de ingresos, con productos indios y diamantes sudafricanos de minas como Premier, que había producido el famoso Cullinan,
mejorando las exportaciones imperiales. Las inversiones de la familia abarcaban diversos sectores, desde ferrocarriles, como el respaldo a las expansiones del ferrocarril de Londres y el noroeste a principios del siglo XX, hasta empresas industriales en acero y transporte marítimo. Además, los bienes culturales incluían la incomparable colección real, que albergaba más de 1 millón de artículos, incluyendo obras maestras como El constructor de barcos y su esposa, de Rembrandt y retratos de Van Dyck, junto con joyas invaluables como el Koh-i-Noor, adquirido de la India en 1849, y las piezas del diamante Cullinan, todas ellas en fideicomiso, pero que simbolizaban la inmensa opulencia y el poder de la corona. El romance entre el rey Eduardo VII y Alice Keppel, que se inició en 1898 y se extendió hasta la muerte del monarca en 1910, representó una relación profunda y multifacética que trascendió el mero involucramiento romántico. Fue un arreglo cuidadosamente orquestado, conocido en los más altos niveles de la sociedad británica como un secreto a voces, pero meticulosamente protegido de la exposición pública para preservar la dignidad de la monarquía y la imagen cuidadosamente cultivada de Eduardo como soberano. Eduardo, conocido cariñosamente como Bertie entre sus íntimos, estaba casado desde 1863 con la reina Alejandra, una princesa danesa celebrada por su elegancia, aplomo y compromiso inquebrantable con sus obligaciones reales. Alejandra encarnaba el ideal de la realeza victoriana y eduardiana, cumplidora, públicamente adorada y resiliente ante los desafíos personales. Sin embargo, la reputación de Eduardo por sus conquistas amorosas era de larga data, remontándose a sus días como príncipe de Gales, cuando se involucró en numerosas relaciones que reflejaban sus inclinaciones hedonistas. La relación con Alice Keppel se distinguió no por su novedad, sino por su profundidad, longevidad y la discreción estratégica con la que se manejó, asegurando que nunca estallara en un escándalo público que pudiera socavar la autoridad del trono. Alice Keppel estaba lejos de ser una figura incidental en esta narrativa. Era una mujer de excepcional destreza social e intelecto, cuyo trasfondo la preparó perfectamente para el papel que asumiría en la vida de Eduardo. Nacida Alice Frederica Edmonstone el 29 de abril de 1868 en el castillo de Duntreath, Escocia, era la menor de 9 hijos en una familia de la pequeña aristocracia. Su padre, Sir William Edmonstone, era un almirante retirado y baronet, mientras que su madre, Mary Elizabeth Parsons, provenía de una familia con lazos coloniales. Al crecer en un hogar que valoraba la educación y las conexiones sociales, Alice desarrolló un agudo ingenio, encanto y una habilidad innata para navegar por las complejidades de la alta sociedad. A los 23 años, en 1891, se había casado con George Keppel, un teniente de los Gordon Highlands y el hijo menor del 7º conde de Albemarle. George era un hombre apuesto y afable, pero su carrera militar y sus modestos ingresos significaban que la pareja a menudo dependía del ingenio de Alice para mantener su estilo de vida. Los historiadores señalan que George fue notablemente tolerante con la relación de su esposa con Eduardo, quizás viéndola como un arreglo pragmático que trajo estabilidad financiera y elevación social a su familia. De hecho, la generosidad de Eduardo se extendió a los Keppel, proporcionándoles asignaciones, residencias y oportunidades que elevaron su estatus en la sociedad. El encanto de Alice era legendario. Poseía una personalidad vivaz, una belleza llamativa con su cabello rojizo y ojos vivaces, y un talento singular para hacer que los demás se sintieran valorados y cómodos. No era meramente decorativa, Alice era elocuente, culta y políticamente astuta, cualidades que la convertían en una compañera ideal para Eduardo, quien a menudo buscaba estimulación intelectual junto con intimidad emocional y física. Su aventura comenzó en febrero de 1898, cuando Alice, entonces de 29 años, fue presentada al príncipe de Gales, de 56 años, en una cena organizada por la marquesa de Londonderry. Eduardo quedó inmediatamente cautivado por su aplomo y conversación, y lo que comenzó como un coqueteo rápidamente evolucionó hacia una relación comprometida. A diferencia de sus amantes anteriores, como Lille Lantry, la Jersey Lily o Daisy Greville, condesa de Warwick, Alice ofrecía estabilidad y discreción. Se convirtió en su compañera constante, acompañándolo en viajes en yate a bordo del yate Real Britannia, asistiendo a fiestas de caza en Sandringham e incluso uniéndose a él en viajes al extranjero, todo bajo el pretexto de la propiedad social. Este arreglo no tenía precedentes en la historia real, donde los monarcas con frecuencia mantenían amantes como una cuestión de tradición y realización personal.
Por ejemplo, Jorge IV, siendo príncipe de Gales en la década de 1780, se había casado en secreto con María Fitzherbert, una viuda católica, desafiando la ley de matrimonios reales y las prohibiciones religiosas, lo que requirió el máximo secreto para salvaguardar su sucesión. De manera similar, la relación de Eduardo con Alice se hizo eco de este patrón de profundo compromiso velado en confidencialidad, pero se distinguió por el papel activo de Alice en la vida de la corte. Ella no estaba confinada a las sombras. Eduardo le concedió un acceso sin precedentes, incluidas invitaciones al Palacio de Buckingham y Balmoral, donde se mezcló con diplomáticos, políticos y la nobleza. Este pase VIP, no oficial, como podría denominarse en la jerga moderna, permitió a Alice operar como un miembro de facto del séquito real, influyendo en las dinámicas sociales e incluso en sutiles maniobras políticas. El éxito de este romance dependía de un delicado equilibrio de complicidad y discreción, particularmente dentro del matrimonio de Eduardo con Alejandra. En la superficie, su unión parecía inexpugnable. Casados durante más de 3 décadas en 1898, habían tenido 6 hijos, incluido el futuro Jorge V, y Alejandra era querida por el público por su trabajo caritativo y su comportamiento digno. Sin embargo, bajo esta fachada, el matrimonio había estado tensado durante mucho tiempo por las infidelidades de Eduardo y la sordera parcial de Alejandra, que la aislaba socialmente. La evidencia histórica, incluidas cartas y diarios privados, indica que Alejandra era plenamente consciente del papel de Alice. Por ejemplo, en la correspondencia conservada en los archivos reales del castillo de Windsor, Alejandra aludió a las compañeras de Eduardo con una aceptación resignada, entendiendo que confrontar el problema públicamente invitaría al escándalo y desestabilizaría la monarquía. Todavía recuperándose del prolongado reinado de la reina Victoria, la tolerancia de Alejandra era pragmática. Priorizó la institución sobre las quejas personales, incluso formando una relación cordial, aunque distante, con Alice. Una conmovedora ilustración de esto ocurrió en el lecho de muerte de Eduardo en mayo de 1910, cuando Alejandra llamó a Alice al Palacio de Buckingham, permitiéndole una última despedida privada, un gesto que subrayó la magnanimidad de la reina y el lugar arraigado del romance en la vida real. Más allá de la esfera personal, el romance se manifestó como un fenómeno cortesano significativo, con Alice emergiendo como una figura influyente en la sociedad eduardiana. Eduardo ascendió al trono en enero de 1901 tras la muerte de Victoria, marcando el comienzo de una era de opulencia y diplomacia internacional que contrastaba fuertemente con la austera corte victoriana de su madre. Alice encajó perfectamente en este vibrante ambiente, asistiendo a banquetes de estado, óperas en Covent Garden y fiestas de fin de semana en propiedades como el Palacio de Blenheim. Su presencia no solo era tolerada, sino valorada. Eduardo la consultaba sobre asuntos que iban desde las tendencias de la moda hasta los conflictos interpersonales entre cortesanos. Historiadores, como los que citan al biógrafo de Eduardo, Philip Magnus, sugieren que Alice desempeñó un papel en suavizar el estilo diplomático de Eduardo, particularmente en el fomento de la entente cordiale con Francia en 1904. Durante las visitas de Estado a París, la fluidez de Alice en francés y su encanto ayudaron a aliviar las tensiones, cautivando a figuras como el presidente Émile Loubet y facilitando discusiones informales que reforzaron las relaciones anglo-francesas. Esto no fue una exageración. La red social de Alice incluía a influyentes banqueros, políticos y artistas, lo que le permitía actuar como un conducto para información y favores. Por ejemplo, se dice que intervino en nombramientos como la recomendación de candidatos para títulos de caballero o puestos en la administración pública, siempre con la aprobación implícita de Eduardo. Para profundizar en las complejidades de esta relación, las fuentes primarias como los diarios de Alejandra y la correspondencia de Alice proporcionan información invaluable. Los diarios de Alejandra, alojados en los archivos reales del castillo de Windsor, revelan sutiles entradas que expresan una tristeza silenciosa por las ausencias de Eduardo, pero también una aceptación filosófica, señalando en un pasaje de 1851 a 1905 cómo la compañía alivia las cargas del Estado. Las cartas de Alice a Eduardo, algunas de las cuales sobrevivieron y fueron publicadas posteriormente en formas editadas, rebosan afecto y consejos. En una misiva de 1902, ella le instó a priorizar el descanso en medio de los preparativos de su coronación, firmando como «tu devota a». Estos documentos iluminan la profundidad emocional del romance.
Alice sirvió como ancla emocional de Eduardo durante periodos estresantes, como la Guerra Bóer, 1899 a 1902, donde le ofreció consuelo en medio de las críticas públicas a su estilo de vida. Las comparaciones con otros escándalos reales contextualizan aún más la historia de Eduardo y Alice. Jacobo IV de Escocia, de la dinastía Estuardo a finales del siglo XV, mantuvo una serie de amantes, incluida Margaret Drummond, cuya influencia en la corte reflejó la de Alice, pero terminó trágicamente con un presunto envenenamiento. De manera similar, Fernando II de Aragón, a menudo mal recordado como Fernando de Évora en algunos relatos de la línea Trastámara, se involucró en relaciones ocultas en medio de su matrimonio con Isabel de Castilla, mezclando pasión con intriga política. El romance de Eduardo se distingue por su aceptación en círculos aristocráticos privados. Los invitados a las fiestas de Marlborough House conocían el estatus de Alice, pero mantenían silencio, mientras permanecían ocultos al público en general, protegidos por una prensa complaciente y normas sociales que excusaban las indiscreciones reales masculinas. Lazos alemanes y supresión del sentimiento antigermano. Las profundas conexiones alemanas de la familia real británica durante la Primera Guerra Mundial representaron una amenaza significativa para su imagen pública y la estabilidad de la monarquía, lo que llevó a esfuerzos concertados para suprimir cualquier asociación que pudiera alimentar el rampante sentimiento antigermano que barría la nación. En el centro de este problema estaba la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, el nombre oficial de la familia real desde 1840, cuando la reina Victoria se casó con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, un príncipe alemán cuyo linaje se remontaba al ducado en Turingia, Alemania. Este matrimonio no solo infundió sangre alemana al trono británico, sino que también creó una red de lazos familiares en toda Europa, incluidas relaciones directas con los gobernantes de naciones enemigas. El rey Jorge V, quien ascendió al trono en 1910, era nieto del príncipe Alberto y, por lo tanto, llevaba prominentemente esta herencia alemana. Su padre, Eduardo VII, había sido el primer monarca británico de la línea Sajonia-Coburgo-Gotha, y las propias conexiones de Jorge V eran aún más inmediatas. Era primo hermano del Kaiser Guillermo II de Alemania, el líder agresivo cuyas políticas impulsaron a Europa a la guerra, y del zar Nicolás II de Rusia, cuya alianza con Gran Bretaña complicó aún más la dinámica familiar. Estos lazos no eran notas a pie de página históricas distantes, sino relaciones vivas que se habían cultivado a través de cartas, visitas y eventos reales compartidos en los años previos a la guerra, lo que los convertía en un polvorín potencial en un momento de intenso fervor nacionalista. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Gran Bretaña se encontró en un brutal conflicto con Alemania, y el sentimiento público se volvió ferozmente contra todo lo que se percibía como teutónico. La histeria antigermana se manifestó en actos generalizados de vandalismo, ostracismo social e incluso violencia. Tiendas de propiedad alemana en ciudades como Londres y Liverpool fueron saqueadas y destrozadas, con multitudes coreando lemas patrióticos mientras destruían propiedades. Las personas con apellidos de sonoridad alemana se enfrentaron a acoso, pérdida de empleo y, a veces, agresiones físicas. Algunos cambiaron sus nombres para sonar más británicos, como los Battenberg, que se convirtieron en Mountbatten en 1917. Los artículos cotidianos fueron renombrados para purgar las influencias alemanas. El chucrut se convirtió en col de la libertad. Los perros salchicha fueron rebautizados como cachorros de la libertad. E incluso los pastores alemanes fueron temporalmente llamados alsacianos para distanciarlos de sus orígenes. Esta ola de xenofobia se extendió a los símbolos culturales. Las orquestas evitaron tocar obras de Beethoven o Wagner, y los libros alemanes fueron quemados en hogueras públicas. El gobierno alimentó esto a través de la propaganda con carteles que representaban a los alemanes como unos bárbaros, cometiendo atrocidades en Bélgica, lo que inflamó aún más la ira pública. Se establecieron campos de internamiento para miles de civiles alemanes y austriacos que vivían en Gran Bretaña, incluidos residentes de larga data, bajo la Ley de Restricción de Extranjeros de 1914. Estallaron disturbios en varias ciudades, notablemente después del hundimiento del Lusitania el 7 de mayo de 1915 por un submarino alemán, que mató a 1.198 civiles, intensificando el odio. Solo en Londres, más de 200 negocios alemanes fueron atacados en una noche de disturbios, con la policía luchando por contener a las turbas.
Este ambiente hizo que el apellido y las conexiones alemanas de la familia real fueran una responsabilidad evidente, una que podría erosionar la lealtad pública a la corona en un momento en que la unidad nacional era primordial para el esfuerzo bélico. El rey Jorge V, agudamente consciente de estos peligros, navegó por un camino precario para distanciar a la monarquía de sus orígenes alemanes, manteniendo al mismo tiempo la fachada de un patriotismo británico inexpugnable. El Palacio de Buckingham se convirtió en un centro de ansiedad sobre cómo podrían percibirse estos lazos. La correspondencia personal de Jorge V revela a un hombre dividido entre la lealtad familiar y la necesidad política. Aunque las cartas directas entre Jorge V y el Kaiser Guillermo II son escasas en comparación con los famosos telegramas, Willy-Niki, intercambiados entre Guillermo y Nicolás II en el periodo previo a la guerra, donde Guillermo instaba a Nicolás a evitar la movilización, los registros existentes muestran a Jorge V manteniendo un tono diplomático cauteloso en las comunicaciones familiares. Por ejemplo, las cartas previas a la guerra conservadas en los archivos reales destacan preocupaciones familiares compartidas, como actualizaciones de salud y condolencias. Pero durante la guerra, estos intercambios disminuyeron a medida que el conflicto se intensificaba. Un ejemplo notable es una carta de 1914 de Jorge V a su primo Nicolás II expresando horror por la guerra, pero evitando la mención directa de Guillermo, quizás para evitar que cualquier correspondencia filtrada se tergiversara como evidencia de simpatía por el enemigo. Los historiadores han descubierto evidencia de que la Casa Real monitoreaba y censuraba activamente las comunicaciones salientes para evitar cualquier desliz que pudiera ser explotado por la prensa o los agitadores antimonárquicos. Los asesores gubernamentales, incluido el primer ministro H. Asquith y más tarde David Lloyd George, colaboraron con el palacio para sofocar los rumores. Los registros públicos de la época, como los memorandos del Ministerio del Interior, indican instrucciones a los periódicos para que evitaran destacar a los parientes alemanes del rey, y se advirtió a los editores bajo la Ley de Defensa del Reino, Dora, de 1914, que permitía la censura de información sensible. Esta supresión se extendió a los planes de estudio escolares y a los discursos públicos, donde las referencias a los lazos europeos de la familia real se minimizaban o se reformulaban como puramente históricas, enfatizando en cambio la educación británica de Jorge V y su servicio en la Royal Navy. La culminación de estos esfuerzos llegó en 1917, en medio de la escalada de violencia antigermana y los reveses militares, cuando Jorge V orquestó un dramático cambio de imagen de la monarquía. El 17 de julio de 1917, emitió una proclamación real renunciando a todos los títulos y dignidades alemanas ostentadas por miembros de la familia real y cambiando el nombre de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha a Windsor, inspirándose en el castillo de Windsor, un símbolo del patrimonio británico que se remonta al siglo XI. Esta no fue una decisión impulsiva, y siguió a meses de deliberaciones internas documentadas en documentos del gabinete y diarios privados. Lord Stamfordham, secretario privado de Jorge V, desempeñó un papel clave, sugiriendo Windsor como un nombre típicamente inglés después de rechazar alternativas como Plantagenet o Tudor. La proclamación decía: nosotros, por nuestra voluntad y autoridad real, declaramos y anunciamos por la presente que, a partir de la fecha de esta, nuestra proclamación real, nuestra casa y familia se denominarán y conocerán como la Casa y Familia de Windsor. Los parientes siguieron el ejemplo. El príncipe Luis de Battenberg se convirtió en marqués de Milford Haven, despojándose de su apellido alemán. Este movimiento fue perfectamente sincronizado, coincidiendo con los bombardeos de Gotha sobre Londres por aviones alemanes que llevaban el nombre del propio ducado de la familia real, que mataron a 162 personas en junio de 1917 y provocaron una nueva indignación. El cambio de nombre fue un golpe maestro de relaciones públicas, desviando las críticas y reforzando la alineación de la monarquía con la identidad británica. Periódicos como The Times lo elogiaron como un acto patriótico y la aprobación pública se disparó, con multitudes vitoreando frente al Palacio de Buckingham. Sin embargo, entre bastidores, fue un encubrimiento calculado, enterrando las raíces alemanas que habían definido a la dinastía durante casi 8 décadas. Esta supresión de los lazos alemanes no fue meramente simbólica, sino que implicó la ocultación activa de registros históricos y conexiones personales. Los archivos reales del castillo de Windsor albergan vastas colecciones de correspondencia, pero el acceso a materiales de las décadas de 1910 y 1920 sigue restringido,
Y historiadores como Karina Urbás señalan que los documentos posteriores a 1918 a menudo están fuera de los límites, lo que sugiere un esfuerzo deliberado para controlar la narrativa. Por ejemplo, las cartas entre Jorge V y sus parientes alemanes, incluido Guillermo II, podrían revelar sentimientos matizados, quizás expresiones de pesar por la guerra o súplicas de clemencia familiar que podrían humanizar al enemigo a los ojos del público. Un fragmento superviviente de una carta de 1918 muestra a Jorge V expresando tristeza por la abdicación de Guillermo II tras la derrota de Alemania. Pero tales documentos son raros y están muy seleccionados. Los registros públicos, como los del Ministerio de Asuntos Exteriores, indican que los diplomáticos británicos recibieron instrucciones de minimizar las visitas de la familia real a Alemania en los años previos a la guerra, donde Jorge V y Guillermo II habían asistido a eventos como regatas en caos o bodas familiares. Los «Wides» del gobierno, equipos encargados de revisar los documentos alemanes capturados después de la guerra, se aseguraron de que se suprimiera cualquier revelación embarazosa. Esto reflejó una censura más amplia en tiempos de guerra, donde la DORA, Ley de Defensa del Reino, facultaba a las autoridades para encarcelar a periodistas por publicar contenido desleal, silenciando efectivamente las discusiones sobre el vínculo de parentesco del rey con el Kaiser. El esfuerzo se extendió a la educación y los medios de comunicación. Los libros de historia fueron revisados para enfatizar las raíces anglosajonas de la monarquía, omitiendo detalles del hogar de habla alemana de Victoria o la influencia de Alberto en la cultura británica, como la introducción de la tradición del árbol de Navidad desde Alemania. Las conexiones alemanas de la familia real formaban parte de un patrón más amplio en la historia europea, donde los monarcas ocultaban alianzas inconvenientes para preservar el poder. Considere la dinastía Hohenzollern en Alemania, a la que pertenecía el Kaiser Guillermo II. Los Hohenzollern, originarios de Brandeburgo, Prusia, habían perseguido durante mucho tiempo una expansión agresiva, incluidos acuerdos navales secretos bajo Guillermo II para desafiar el poder marítimo británico. A principios del siglo XX, la Weltpolitik de Guillermo implicó acuerdos encubiertos con fabricantes de armas y alianzas con Austria-Hungría, ocultas al escrutinio público para evitar reacciones internacionales. Estos fueron controvertidos, muy parecidos a los lazos familiares de Jorge V, y requirieron una gestión cuidadosa para evitar disturbios internos. La obsesión de Guillermo por construir una flota de alta mar fue financiada en parte a través de canales financieros oscuros, lo que hizo eco de la necesidad de la realeza británica de oscurecer su linaje compartido. Del mismo modo, la Casa de Saboya en Italia ofrece un paralelismo de supervivencia a través de la supresión. Gobernando desde 1861 hasta 1946, los Saboya se aliaron con los fascistas de Benito Mussolini en la década de 1920 para retener el poder a pesar de la oposición pública. El rey Víctor Manuel III respaldó la marcha sobre Roma en 1922, suprimiendo la evidencia de disidencia real para mantener la fachada de unidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la familia se enfrentó al exilio, pero durante el periodo de entreguerras, enterraron los registros de sus pactos fascistas, al igual que los Windsor hicieron con su herencia alemana. Estos ejemplos ilustran un manual real: reescribir la identidad, censurar los registros y priorizar la supervivencia institucional sobre la transparencia. El príncipe borrado, la campaña de desinformación contra Luis de Battenberg. A principios del siglo XX, mientras Europa se tambaleaba al borde de un conflicto generalizado, la familia real británica mantenía un férreo control sobre un vasto imperio que abarcaba el globo. En el centro de esta narrativa se encuentra el príncipe Luis de Battenberg, una figura cuya vida y carrera encarnaron las complejidades del linaje real y la lealtad nacional. Nacido el 24 de mayo de 1854 en Graz, Austria, del príncipe Alejandro de Hesse y del Rin y su esposa morganática Julia Auke, quien fue creada condesa de Battenberg, Luis provenía de una rama de la dinastía Hesse-Darmstadt. Este estatus morganático significaba que el matrimonio de sus padres era desigual en rango, impidiendo la herencia completa de títulos y colocando a los Battenberg en una posición algo ambigua dentro de las rígidas jerarquías de la aristocracia europea. A pesar de esto, la familia mantuvo fuertes conexiones con varias casas reales de todo el continente, incluidos lazos con la monarquía británica a través de matrimonios mixtos. Luis, sin embargo, eligió forjar su camino en Gran Bretaña, una decisión que definiría su legado, pero que también conduciría a su eventual borrado en medio de una ola de desinformación e histeria antigermana.
El viaje de Louis en la Royal Navy británica comenzó a la notablemente temprana edad de 14 años, cuando se unió como cadete en 1868, el mismo año en que se naturalizó como súbdito británico. Su rápido ascenso en las filas no fue accidental. Fue impulsado por un talento excepcional, dedicación y una aguda inteligencia que lo distinguieron de sus compañeros. A lo largo de sus más de 4 décadas de carrera, Louis sirvió en numerosos buques, incluido el HMS Inconstant durante la campaña egipcia de 1882, donde demostró perspicacia táctica en operaciones navales. Ocupó puestos progresivamente más altos, como oficial ejecutivo en el HMS Sultán y capitán del HMS Dreadnought en la década de 1890, un barco que simbolizaba la destreza naval británica. Para 1902, fue nombrado director de inteligencia naval, un puesto en el que revisó la recopilación y el análisis de inteligencia, introduciendo métodos modernos que mejoraron la preparación de la Armada para posibles conflictos. A esto le siguió su mandato como segundo Lord del marzo de 1907 a 1908, donde se centró en la formación del personal y la organización de la flota, y luego como comandante en jefe de la Flota del Atlántico de 1908 a 1910, durante el cual realizó extensas maniobras para mejorar la eficiencia operativa. Su mayor logro llegó en diciembre de 1912, cuando fue nombrado primer Lord del Mar, el jefe profesional de la Royal Navy, sucediendo a Sir Francis Bridgeman. En esta capacidad, Louis trabajó en estrecha colaboración con Winston Churchill, entonces primer Lord del Almirantazgo, para movilizar y modernizar la flota en previsión de la guerra. Implementaron reformas como la transición de motores de carbón a motores de petróleo para mayor velocidad y alcance, la expansión de las capacidades submarinas y el fortalecimiento de la producción de acorazados. Las innovaciones de Louis incluyeron la defensa de la telegrafía inalámbrica para una mejor comunicación en el mar y la mejora del entrenamiento de artillería, lo que impulsó significativamente la preparación para el combate de la Armada. Sus contribuciones fueron ampliamente reconocidas. Fue ascendido a almirante de la flota en 1914, y sus contemporáneos lo elogiaron como un líder visionario que transformó la Royal Navy en una fuerza formidable capaz de dominar los mares. Gran Bretaña en ese momento debía gran parte de su supremacía marítima a sus esfuerzos, que aseguraron que la flota estuviera preparada para los desafíos venideros. Sin embargo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial el 28 de julio de 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el panorama cambió drásticamente. El conflicto enfrentó a Gran Bretaña contra Alemania, encendiendo un feroz sentimiento antigermano que impregnó todas las capas de la sociedad británica. Esta ola de xenofobia no fue espontánea. Fue amplificada por una campaña de desinformación propagada a través de periódicos, retórica política y discurso público, a menudo alimentada por máquinas de propaganda de guerra que buscaban unificar a la nación contra un enemigo común. Titulares y publicaciones como The Times y el Daily Mail sensacionalizaron cualquier influencia alemana percibida, retratando a individuos con conexiones teutónicas como posibles quintacolumnistas. El príncipe Louis, a pesar de su impecable historial de servicio, se convirtió en un objetivo principal debido a su nombre de nacimiento y orígenes. Sus lazos familiares con la realeza alemana eran distantes pero innegables. A través de su matrimonio en 1884 con la princesa Victoria de Hesse y del Rin, nieta de la reina Victoria, estaba vinculado a la red real europea más amplia. Más específicamente, el Kaiser Guillermo II, el emperador alemán que lideraba el esfuerzo bélico contra Gran Bretaña, era primo hermano de su esposa, lo que convertía a Louis en pariente por matrimonio. Además, el hermano de Louis, el príncipe Enrique de Battenberg, se había casado con la hija de la reina Victoria, la princesa Beatriz, lo que enredaba aún más a la familia con la corona británica. Pero estas conexiones fueron tergiversadas a ojos del público para sugerir deslealtad. No había absolutamente ninguna evidencia concreta que respaldara las afirmaciones de deslealtad de Louis. Había renunciado formalmente a sus títulos y lealtades alemanas al naturalizarse en 1868 y había dedicado toda su vida adulta al servicio británico, incluida su participación en acciones contra los intereses alemanes, como durante la rebelión de los Boxers en 1900, donde las fuerzas británicas se aliaron contra la Alemania imperial. Su lealtad fue afirmada por altos funcionarios, incluido Churchill, quien más tarde escribió en sus memorias que Louis era tan inglés como la batalla de Trafalgar. Sin embargo, la campaña de desinformación cobró impulso.
Los periódicos lo apodaron «un soldado alemán en un alto puesto», insinuando que su posición le permitía sabotear los esfuerzos británicos desde dentro. Se extendieron rumores de supuestas filtraciones a la inteligencia alemana, historias fabricadas de lealtades divididas e incluso acusaciones de que sus reformas estaban diseñadas para debilitar la armada. Esta difamación fue parte de un patrón más amplio de histeria bélica, donde los nombres de sonoridad alemana eran vilipendiados, los perros salchicha eran atacados en las calles y los iconos culturales como la música de Beethoven eran boicoteados. Políticos, incluidos algunos en el Parlamento, hicieron eco de estos sentimientos, con figuras como el diputado conservador William Johnson Hicks cuestionando la sabiduría de tener un príncipe alemán al mando durante una guerra contra Alemania. La presión aumentó implacablemente durante el verano y el otoño de 1914. La indignación pública se manifestó en peticiones, editoriales e incluso amenazas, creando una atmósfera donde los hechos eran eclipsados por el miedo y el nacionalismo. Para el 29 de octubre de 1914, apenas 3 meses después del inicio de la guerra, Louis se vio obligado a dimitir como primer Lord del Mar. La dimisión se manejó discretamente, sin fanfarrias ni reconocimiento oficial de sus décadas de servicio ejemplar, que incluyeron más de 40 años de dedicación e innovaciones que habían contribuido directamente al dominio naval de Gran Bretaña. En su carta de renuncia a Churchill, Louis expresó su pesar, pero enfatizó su lealtad inquebrantable, afirmando que dimitía para evitar cualquier distracción del esfuerzo bélico. Fue una profunda traición para un hombre que había sacrificado su herencia personal por el deber nacional, solo para ser descartado debido a sospechas infundadas arraigadas en su ascendencia. La medida fue vista por algunos contemporáneos como un sacrificio necesario para apaciguar la opinión pública, pero puso de manifiesto el poder destructivo de la desinformación para erosionar la confianza y las carreras. Este episodio con Louis fue sintomático de una crisis mayor que envolvía a la monarquía británica. La casa reinante, conocida como Sajonia-Coburgo-Gotha desde 1840 a través del matrimonio de la reina Victoria con el príncipe Alberto, llevaba un nombre abiertamente alemán que se volvió cada vez más insostenible. Los murmullos públicos se hicieron más fuertes, cuestionando por qué Gran Bretaña estaba dirigida por una dinastía con raíces teutónicas tan evidentes durante una guerra contra Alemania. El rey Jorge V, quien ascendió al trono en 1910 y era pariente cercano de Louis, se enfrentó a una presión creciente. Jorge y Louis compartían un profundo vínculo personal. Habían crecido juntos, con Louis a menudo actuando como mentor, y Jorge lo había nombrado para el puesto de primer Lord del Mar. El sentimiento antigermano se extendió más allá de los individuos a las instituciones. Los disturbios tuvieron como objetivo negocios de propiedad alemana, con más de 500 tiendas saqueadas solo en Londres en 1915. Los ciudadanos alemanes fueron internados e incluso artículos inofensivos como el chucrut fueron renombrados como «Col de la Libertad», para purgar la influencia alemana de la vida cotidiana. La supervivencia de la monarquía dependía de abordar esta crisis de percepción. En respuesta, el 17 de julio de 1917, el rey Jorge V emitió una proclamación real que marcó un esfuerzo fundamental de cambio de marca. La Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha fue renombrada como Casa de Windsor, tomando el nombre del Castillo de Windsor, un símbolo milenario del patrimonio inglés construido por Guillermo el Conquistador en el siglo XI. Este cambio no fue meramente cosmético. Implicó una purga exhaustiva de elementos alemanes de la identidad real. Todos los miembros de la realeza británica con títulos alemanes tuvieron que renunciar a ellos y adoptar apellidos británicos. Para Louis, esto significó abandonar el título de príncipe Luis de Battenberg en favor de Luis Mountbatten, una versión anglicanizada que traducía Battenberg como Montebatten. Fue nombrado marqués de Milford Haven el 7 de noviembre de 1917, un título que, aunque honorable, representaba una degradación de su estatus principesco, ya que el rango de marqués está por debajo del de duque en el sistema de la nobleza. Sus hijos, incluidos Jorge, futuro segundo marqués, Alicia, madre del príncipe Felipe, Luisa, futura reina de Suecia, y Luis, futuro conde Mountbatten de Birmania, también adoptaron el apellido Mountbatten. Este borrado se extendió a la narrativa histórica de la familia. Los registros oficiales y el discurso público minimizaban sus orígenes alemanes, reescribiendo efectivamente su herencia para alinearla con el nacionalismo británico.
El cambio de nombre fue un movimiento calculado para contrarrestar la narrativa de la campaña de desinformación de que la monarquía era inherentemente alemana. Sofocó la disidencia pública, reforzó la lealtad a la corona y permitió a la familia proyectar una imagen inexpugnablemente británica. Sin embargo, para Luis, significó la pérdida de su identidad ancestral ligada a siglos de nobleza hessiana. A pesar de esto, aceptó el cambio con su gracia característica, considerándolo esencial para la estabilidad de la monarquía. Las implicaciones más amplias fueron profundas. Otros parientes, como el duque de Teck, hermano de María de Teck, reina consorte de Jorge V, se convirtieron en el marqués de Cambridge, y el duque de Cumberland perdió sus títulos nobiliarios británicos. Esta renuncia colectiva cortó los lazos formales con la realeza alemana, incluido el Kaiser, cuyas acciones belicosas habían exacerbado la guerra. Incluso después de su dimisión y el cambio de marca, la historia de Luis refleja una notable resiliencia y una continua contribución. No se retiró a la amargura o al exilio. En cambio, asumió roles de asesoramiento, brindando discretos consejos al almirantazgo sobre estrategia naval durante el resto de la guerra. Su experiencia fue fundamental en operaciones como la Batalla de Jutlandia en 1916, donde las flotas británicas, reforzadas por sus reformas previas a la guerra, se mantuvieron firmes contra la flota de alta mar alemana. Luis mantuvo su dignidad, correspondiendo con antiguos colegas y asesorando a oficiales más jóvenes, todo mientras vivía tranquilamente en su casa de Kent. Su lealtad permaneció inquebrantable incluso cuando fue testigo de la transformación de la monarquía que le había costado personalmente. Trágicamente, Luis falleció el 11 de septiembre de 1921 a la edad de 67 años a causa de una insuficiencia cardíaca, justo cuando el mundo de posguerra comenzaba a estabilizarse. A su funeral en la abadía de Westminster asistieron el rey Jorge V y dignatarios navales, un reconocimiento tardío de su servicio. El legado de Luis se extendió mucho más allá de su vida, manifestándose de manera más notable a través de su nieto, el príncipe Felipe. La hija de Luis, la princesa Alicia de Battenberg, nacida en 1885 en el castillo de Windsor, llevó una vida tumultuosa. Se casó con el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca en 1903, una unión que produjo 5 hijos, incluido Felipe, nacido el 10 de junio de 1921 en Corfú, Grecia. La familia real griega se enfrentó al exilio tras un golpe militar en 1922, lo que llevó a una existencia nómada para el joven Felipe. El matrimonio de sus padres se disolvió en medio de las dificultades. Andrés vivió exiliado en la Riviera Francesa, mientras que Alicia sufrió esquizofrenia y fue internada en la década de 1930. Los primeros años de Felipe estuvieron marcados por la inestabilidad. Asistió a escuelas en Francia, Alemania y Escocia, a menudo dependiendo de parientes para su sustento. Fue Luis Mountbatten quien emergió como una fuerza estabilizadora en la vida de Felipe. Aunque Luis murió poco después del nacimiento de Felipe, su influencia persistió a través de las redes familiares, particularmente a través de su hijo, Luis Dicky Mountbatten, tío de Felipe, quien asumió un papel paternal. Sin embargo, los valores fundamentales de deber y servicio que Luis encarnó se transmitieron indirectamente. Felipe adoptó el apellido Mountbatten en 1947 al naturalizarse como súbdito británico justo antes de casarse con la princesa Isabel, futura reina Isabel II, el 20 de noviembre de 1947. Esta elección honró el nombre anglicanizado de su abuelo, perpetuando el legado a pesar del borrado anterior. La carrera naval de Felipe reflejó la de Luis. Se unió a la Royal Navy en 1939, sirvió con distinción en la Segunda Guerra Mundial, incluso en los teatros del Mediterráneo y el Pacífico, y ascendió a comandante antes de retirarse en 1951 para apoyar el reinado de Isabel. Sin el ejemplo de resiliencia y lealtad de Luis, el camino de Felipe para convertirse en consorte de la monarca británica con el reinado más largo podría haber divergido significativamente. Su matrimonio de 73 años, que terminó con la muerte de Felipe el 9 de abril de 2021, simbolizó la estabilidad, al igual que Luis había reforzado silenciosamente la monarquía en su tiempo. Reflexionando sobre esta saga, el borrado de Luis subraya la potencia de las campañas de desinformación para dar forma a los resultados históricos.
Las difamaciones contra él no fueron aisladas, sino parte de un esfuerzo orquestado para demonizar las influencias alemanas, impulsado por varones de los medios como Lord Northcliffe, cuyos periódicos amplificaron los temores para aumentar la circulación y la unidad nacional. Esta campaña obligó a la monarquía a adaptarse radicalmente, sacrificando a individuos como Luis para preservar la institución. Los costos fueron personales, pérdida de identidad, estatus y reconocimiento. Sin embargo, aseguró la supervivencia. La Casa de Windsor perduró a través de 2 guerras mundiales y hasta la era moderna, con el linaje de Luis regresando a la prominencia a través de Felipe y sus descendientes, incluido el rey Carlos III. El duque nazi olvidado, el oscuro legado de Carlos Eduardo. Cuando un príncipe fue borrado para salvar el trono a principios del siglo XX, la familia real británica mantenía su control sobre un vasto imperio que abarcaba el globo. Carlos Eduardo, nacido el 19 de julio de 1884 en Claremont House, Surrey, Inglaterra, pasó sus primeros años inmerso en el opulento mundo de la aristocracia británica. Como nieto de la reina Victoria a través de su padre, el príncipe Alfredo, duque de Edimburgo, y primo hermano del futuro rey Jorge V, disfrutó de una crianza privilegiada que incluía estrechos lazos con la corte real. Su nombre completo, Carlos Eduardo Jorge Alberto Leopoldo, reflejaba su linaje real y fue estilizado como príncipe Carlos Eduardo del Reino Unido desde su nacimiento. Al crecer, asistió a prestigiosas instituciones como el Lamington College y el Eton College, donde se mezcló con la élite de la sociedad británica. Sus días estaban llenos de las tradiciones de la nobleza inglesa, cenas formales en grandes fincas, actividades ecuestres y educación en etiqueta y gobierno. Con el Palacio de Buckingham como telón de fondo familiar y reuniones familiares que incluían a las figuras más poderosas de Europa, la vida de Carlos Eduardo parecía destinada a una continuación sin fisuras dentro de la esfera de la monarquía británica. Sin embargo, el destino intervino dramáticamente en 1900 cuando su padre Alfredo sucumbió inesperadamente a un cáncer de garganta a la edad de 55 años. Con solo 16 años, Carlos Eduardo fue empujado a una nueva realidad, heredando el título de duque de Sajonia-Coburgo-Gotha en Alemania, un ducado con profundas raíces históricas en el Imperio alemán. Esta transición no fue meramente geográfica, representó una completa agitación cultural y nacional, dejando atrás los ritmos familiares de la vida inglesa, los tés de la tarde, los partidos de cricket en céspedes cuidados y las actividades gentiles de la alta sociedad británica. Carlos Eduardo llegó a una Alemania bajo la influencia del Kaiser Guillermo II, su tío por matrimonio. El ducado de Sajonia-Coburgo-Gotha, situado en Turingia y Baviera, era un estado pequeño pero prestigioso con fuertes lazos con el imperio alemán dominado por Prusia. Como nuevo duque, se esperaba que Carlos Eduardo abrazara plenamente las costumbres, el idioma y las lealtades alemanas. A pesar de su educación británica y la sangre inglesa que corría por sus venas, se adaptó con notable celo. Continuó su educación en la Universidad de Bonn y se sumergió en el entrenamiento militar, finalmente comisionado en el ejército alemán. Para 1905, se había casado con la princesa Victoria Adelaida de Schleswig-Holstein, solidificando su lugar en la nobleza alemana a través de una unión arreglada para fortalecer los lazos dinásticos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, la lealtad de Carlos Eduardo fue inequívocamente con Alemania. Nombrado general en el ejército alemán, aunque problemas de salud limitaron su papel de combate activo, apoyó el esfuerzo bélico contra los aliados, incluida su Gran Bretaña natal y su primo, el rey Jorge V. Esta elección exacerbó las tensiones familiares, convirtiendo lo que podría haber sido una mera tensión diplomática en una profunda ruptura personal. La guerra enfrentó a parientes reales entre sí, con Carlos Eduardo supervisando las operaciones desde lejos mientras las fuerzas británicas luchaban contra las tropas alemanas en las trincheras. Fue una clara ilustración de cómo las lealtades nacionales podían fracturar incluso los lazos de sangre más cercanos, grabando un capítulo de discordia familiar en los anales de la historia. Las secuelas de la Primera Guerra Mundial, con su devastador saldo de millones de muertos e imperios desmoronándose, podrían haber llevado a muchos aristócratas a retirarse a la oscuridad. Para Carlos Eduardo, sin embargo, fue un catalizador para un compromiso más profundo con la política radical. El Tratado de Versalles en 1919 impuso duras sanciones a Alemania, incluidas pérdidas territoriales, enormes reparaciones y restricciones militares, lo que alimentó un resentimiento generalizado y dificultades económicas.
En noviembre de 1918, la Revolución Alemana obligó a Carlos Eduardo a abdicar de su trono ducal, transformándolo de un soberano gobernante en un ciudadano privado en medio del caos de la República de Weimar. En lugar de retirarse, gravitó hacia grupos extremistas que prometían restaurar la gloria de Alemania. Ya en la década de 1920, brindó apoyo moral y financiero a organizaciones paramilitares violentas de extrema derecha, como los Freikorps, que suprimieron levantamientos izquierdistas y sembraron semillas de inestabilidad. Su primer encuentro con Adolf Hitler ocurrió el 14 de octubre de 1922 en un evento nacionalista en Coburgo, donde quedó impresionado por el carisma y la visión del futuro Führer. A principios de la década de 1930, Carlos Eduardo había abrazado plenamente el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, NSDAP, uniéndose formalmente en marzo de 1933, poco después de que Hitler se convirtiera en canciller. Esta no fue una afiliación periférica. Recibió un número de miembro y se sumergió en el corazón del aparato del Tercer Reich. Su estatus aristocrático otorgó legitimidad al régimen, ayudando a atraer a otros nobles y conservadores a la causa nazi. La participación de Carlos Eduardo se extendió más allá de la mera membresía, posicionándolo como una figura clave en la propagación de la ideología nazi a través de varias instituciones. Uno de sus papeles más prominentes fue con la Cruz Roja Alemana, una organización que bajo el control nazi se desvió mucho de sus orígenes humanitarios. Nombrado su presidente el 1 de diciembre de 1933, cargo que ocupó hasta 1945, Carlos Eduardo supervisó su transformación en un instrumento de propaganda y política nazi. Lo que en la superficie parecía una entidad benéfica fue reutilizado para promover la eugenesia, la higiene racial y la preparación militar. La Cruz Roja nazi promovió campañas de donación de sangre enmarcadas en términos de pureza racial, capacitó personal para tareas de guerra alineadas con los objetivos expansionistas del régimen e incluso facilitó los programas de eutanasia transportando a personas discapacitadas a centros de exterminio. Carlos Eduardo, con sus conexiones internacionales, ayudó a ocultar estas actividades bajo un velo de legitimidad, viajando al extranjero para presentar la organización como benévola. Complementando esto fue su compromiso con la Asistencia Popular Nacionalsocialista, NSV, o Volkswohlfahrt, el principal organismo de bienestar social nazi. Establecida para consolidar el control sobre la caridad y los esfuerzos de socorro, la NSV desplazó a organizaciones independientes y adoctrinó a los beneficiarios con la ideología nazi. Como partidario de alto rango, Carlos Eduardo contribuyó a sus operaciones, que incluían campañas de ayuda invernal que también servían como espectáculos de propaganda con huchas adornadas con esvásticas y mítines. Estos esfuerzos no solo proporcionaron ayuda, sino que también reforzaron el control del régimen sobre la sociedad, retratando a Hitler como una figura paternal mientras marginaban a judíos y otros, indeseables, de la asistencia. Además, Carlos Eduardo ostentó la membresía honoraria y ascendió al rango de Obergruppenführer en la Sturmabteilung SA, la fuerza paramilitar nazi conocida por sus matones de camisa parda. La SA desempeñó un papel crucial en el ascenso de Hitler, orquestando la violencia callejera, los boicots contra negocios judíos y el infame pogromo de la Kristallnacht en 1938. Aunque la influencia de la SA disminuyó después de la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, la asociación de Carlos Eduardo con ella subrayó su compromiso con las tácticas brutales del régimen. No fue un observador pasivo, sino un participante activo, prestando su prestigio ducal a estas entidades sombrías y ayudando a normalizar el gobierno autoritario de los nazis. Es esencial contextualizar cómo un hombre de tan ilustre herencia británica terminó profundamente enredado con el nazismo. Carlos Eduardo no era un noble alemán cualquiera. Era nieto de la reina Victoria, educado en Inglaterra y emparentado con el trono británico. Sin embargo, para la década de 1930, marchaba al paso de la visión de Hitler. La agitación socioeconómica de Alemania proporcionó un terreno fértil. La hiperinflación de la década de 1920 aniquiló los ahorros. La Gran Depresión de 1929 trajo un desempleo masivo, y las humillaciones del Tratado de Versalles avivaron los sentimientos revanchistas. La retórica de Hitler de renacimiento nacional, recuperación económica y anticomunismo resonó en muchos, incluidos aristócratas como Carlos Eduardo, que temían la revolución bolchevique y veían el nazismo como un baluarte contra el caos. Sin embargo, su participación fue deliberada y proactiva.
Eligió activamente este camino, quizás influenciado por su temprana exposición al militarismo alemán y un deseo de demostrar su lealtad a su patria adoptiva. Para 1932, había participado en el Frente de Augsburg, una coalición de partidos de derecha que se aliaron con los nazis contra el gobierno de Weimar. Su residencia en Coburgo se convirtió en un centro de actividades nacionalistas y hizo campaña vigorosamente por los candidatos nazis en las elecciones. Esta alineación fue evidente en sus acciones públicas. Enarboló la esvástica sobre sus propiedades y utilizó su posición para abogar por las políticas de Hitler. Lejos de mantener un perfil bajo, Carlos Eduardo buscó visibilidad, aprovechando sus conexiones reales para tender un puente entre la aristocracia tradicional y el nuevo régimen. En 1937, el papel de Carlos Eduardo como representante nazi lo puso en el centro de atención internacional durante un evento real muy controvertido en Londres. Enviado como emisario del Tercer Reich, llegó para reunirse con el rey Jorge V, quien había ascendido al trono tras la abdicación de Eduardo VIII en diciembre de 1936 y fue coronado el 12 de mayo de 1937. Como primo de Jorge V, la presencia de Carlos Eduardo en los eventos relacionados con la coronación estuvo cargada de tensión. Vestido con atuendos que simbolizaban sus afiliaciones nazis, estrechó la mano del monarca británico, una interacción que simbolizaba la incómoda intersección de los lazos familiares y los abismos ideológicos. Las visitas provocaron susurros en la prensa y malestar entre el establishment británico. La Casa de Windsor, que había cambiado su nombre de Sajonia-Coburgo-Gotha en 1917 en medio del fervor antigermano durante la Primera Guerra Mundial, era muy consciente de sus orígenes teutónicos. El rey Jorge V había proclamado el cambio de nombre para afirmar el patriotismo británico. Sin embargo, allí estaba Carlos Eduardo, una encarnación viviente de esas raíces descartadas, exhibiendo su apoyo a Hitler. La realeza británica, sensible a la opinión pública y a la creciente amenaza del fascismo, se encontró en una posición precaria. El sentimiento antinazi estaba creciendo, y asociarse con una figura como Carlos Eduardo corría el riesgo de empañar la imagen de la monarquía. Este encuentro puso de manifiesto los desafíos de la diplomacia real en una era de creciente totalitarismo, manteniendo a los asesores del palacio vigilantes ante posibles escándalos. El evento no fue solo una reunión familiar, sino un campo minado diplomático donde las relaciones personales chocaron con los intereses nacionales. A medida que la Segunda Guerra Mundial concluyó en 1945, con Alemania devastada y el régimen nazi desmantelado, Carlos Eduardo se enfrentó a las repercusiones de sus elecciones. Capturado por las fuerzas estadounidenses en junio de 1945, estuvo internado durante varios años mientras se sometía a procedimientos de desnazificación. Los tribunales alemanes encargados de purgar las influencias nazis lo clasificaron como un partidario activo del régimen en 1949. Aunque apelaciones posteriores rebajaron esto a una categoría de culpa menor, Mitlaufer o compañero de viaje, este veredicto fue controvertido. Historiadores como Jonathan Petropoulos han argumentado que fue indebidamente indulgente dados los roles de alto nivel de Carlos Eduardo. Fue despojado de sus ciudadanías honorarias, se le confiscaron sus bienes públicos, incluidas propiedades y finanzas vinculadas al Estado, y se le impusieron multas sustanciales que lo dejaron empobrecido. Aunque evitó el encarcelamiento, a diferencia de muchos líderes nazis ejecutados o encarcelados en Nuremberg, su vida quedó irreparablemente dañada. Una vez un duque trotamundos que se mezclaba con reyes y dictadores, se convirtió en un paria social que vivía recluido en Coburgo hasta su muerte por cáncer el 6 de marzo de 1954 a los 69 años. Su familia, incluidos sus 5 hijos, soportó el estigma, con su hijo Hubertus muerto en acción durante la guerra. El aspecto más llamativo del destino de Carlos Eduardo después de la guerra fue el resuelto repudio de la familia real británica. Después de 1945, su nombre fue sistemáticamente borrado de los registros oficiales de Windsor, como si nunca hubiera formado parte del árbol genealógico. Este borrado fue un movimiento calculado por la Casa de Windsor para cortar cualquier vínculo con asociaciones alemanas o nazis, especialmente en una Gran Bretaña que aún se recuperaba del Blitz y las pérdidas de la guerra. Desesperados por proyectar una britanidad inexpugnable, los miembros de la realeza emplearon lo que puede describirse como una magistral estrategia de omisión histórica. En contraste con otras figuras escandalosas como Eduardo VIII, más tarde duque de Windsor,
quien abdicó en 1936 para casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson y exhibió simpatías nazis, incluida su gira por Alemania en 1937 donde se reunieron con Hitler. Carlos Eduardo no recibió tal reconocimiento. La historia de Eduardo, plagada de intrigas y sus puntos de vista pro apaciguamiento, sigue siendo un elemento fijo en las historias reales. Sin embargo, Carlos Eduardo fue relegado a la oscuridad, una figura espectral en la narrativa de la familia, escondido como un secreto vergonzoso en un ático cerrado. Las luchas secretas de salud de la reina Alejandra. La reina Alejandra, esposa de Alberto Eduardo, el príncipe de Gales, quien más tarde se convertiría en rey Eduardo VII, formó parte de una unión orquestada por la reina Victoria para asegurar alianzas dinásticas cruciales. Desde el principio, Alejandra cautivó al público con su innegable elegancia, su belleza y su incansable labor de caridad, convirtiéndose en un símbolo de gracia y aplomo. Sin embargo, detrás de esta fachada de perfección, yacían profundos desafíos de salud que soportó en silencio, una sordera progresiva severa y episodios debilitantes de depresión. Estas condiciones, exacerbadas por tragedias personales, las implacables demandas de sus deberes reales y las expectativas sociales de la época, fueron meticulosamente ocultadas por la corte para preservar la imagen inmaculada de la monarquía. Las luchas de Alejandra resaltan la intersección de la vulnerabilidad personal y la obligación pública en una era en la que las discapacidades físicas y los problemas de salud mental eran estigmatizados y, por ende, rigurosamente ocultados a la vista del público. La sordera de Alejandra apareció temprano en su vida, probablemente arraigada en una condición hereditaria conocida como otosclerosis, un trastorno que causa un crecimiento óseo anormal en el oído medio y conduce a una pérdida auditiva gradual. Historiadores médicos, basándose en registros familiares, señalan que esta dolencia era prevalente en su linaje. Su hermana Dagmar, quien se convirtió en la emperatriz María Fiodorovna de Rusia, también exhibió signos de deficiencia auditiva, y la condición se transmitió a algunos de los descendientes de Alejandra, incluida su nieta, la princesa Alejandra, duquesa de Fife. De niña, Alejandra experimentó leves dificultades auditivas, pero éstas se intensificaron durante su juventud. A los 20 años, después de su matrimonio y el nacimiento de sus primeros hijos, la condición había progresado significativamente. Un momento crucial llegó en 1867, cuando Alejandra, entonces de 22 años y embarazada de su tercer hijo, sufrió un grave ataque de fiebre reumática, una infección bacteriana que devastó su cuerpo, causando fiebres altas, inflamación de las articulaciones y daños duraderos. Esta enfermedad no solo la dejó con una cojera permanente debido a la rigidez de la rodilla, sino que también aceleró su pérdida auditiva, ya que la inflamación probablemente contribuyó a un mayor deterioro de las estructuras de su oído interno. Los relatos médicos contemporáneos, aunque escasos y a menudo eufemísticos, describen cómo la fiebre acentuó una sordera hereditaria, transformando lo que había sido un problema manejable en una profunda discapacidad. Para cuando Alejandra ascendió como reina consorte en 1901, su sordera era grave, casi total. En sus últimos años, le costaba discernir conversaciones en entornos ruidosos, como banquetes de estado o reuniones públicas, donde la cacofonía de voces, el tintineo de la cubertería y la música orquestal se mezclaban en un zumbido indistinguible. En entornos privados, dependía en gran medida de la lectura de labios, una habilidad que perfeccionó con práctica persistente, aunque se resistía a la formación formal o a las ayudas visibles como las trompetillas, que eran dispositivos comunes pero engorrosos de la época. Estas trompetillas, a menudo ornamentadas y plateadas para la élite, se consideraban demasiado llamativas para una reina, ya que llamarían la atención sobre su impedimento. En cambio, Alejandra desarrolló sutiles mecanismos de afrontamiento, se posicionaba estratégicamente en las habitaciones para mirar directamente a los oradores, utilizaba sus agudas habilidades de observación para interpretar las expresiones faciales y el lenguaje corporal, y recurría a damas de compañía de confianza para que le repitieran discretamente los comentarios que se le escapaban. Su familia también se adaptó. Sus hijos y su marido le hablaban despacio y con claridad, aunque la impaciencia de Eduardo a veces provocaba frustraciones. Públicamente, su sordera se manifestaba en momentos incómodos, como respuestas tardías durante las audiencias o intercambios diplomáticos malinterpretados, pero estos eran rápidamente disimulados por los cortesanos, que los atribuían a distracciones momentáneas en lugar de a una condición crónica.
El aislamiento impuesto por su sordera fue profundo, particularmente en el mundo social de la vida real. Alejandra, que una vez fue una ávida amante de la música y el teatro, pasiones que compartía con su esposo, de inclinaciones musicales, se encontró cada vez más alejada de estos placeres. Los conciertos en el Palacio de Buckingham o las óperas en Covent Garden se convirtieron en pruebas en lugar de disfrutes, ya que solo podía percibir vibraciones o melodías débiles. Esta privación sensorial contribuyó a una sensación de alienación, agravando sus cargas emocionales. A pesar de esto, Alejandra proyectó una imagen de compostura inquebrantable. Continuó organizando eventos elaborados, como las fiestas anuales en el jardín de Marlborough House, donde saludaba a cientos de invitados con su característica sonrisa cálida y sus elegantes asentimientos, enmascarando cualquier laguna auditiva. Sus elecciones de moda también jugaron un papel en el ocultamiento. Los cuellos altos y las gargantillas elaboradas, que se convirtieron en su sello distintivo, eran en parte funcionales, atrayendo la atención hacia arriba y lejos de cualquier signo visible de tensión. Los historiadores señalan que su cojera de Alejandra, un andar elegante adoptado después de su enfermedad de 1867, se convirtió inadvertidamente en una tendencia de moda entre las damas de la sociedad que la imitaban con faldas cojas diseñadas para crear un efecto similar. Este glamour involuntario ayudó a desviar el escrutinio de sus problemas de salud subyacentes, convirtiendo las posibles vulnerabilidades en emblemas de elegancia. Entrelazada con su dolencia física, estaba la batalla de Alejandra contra la depresión, una condición que la aquejó intermitentemente a lo largo de su vida adulta y se intensificó en sus últimos años. En las eras victoriana y eduardiana, la depresión era poco comprendida, a menudo descartada como agotamiento nervioso, melancolía o incluso debilidad moral, especialmente entre mujeres de alto estatus. Para Alejandra, las raíces de su depresión eran multifacéticas, derivadas de traiciones personales, pérdidas familiares y las implacables demandas de su papel. Su matrimonio con Eduardo VII, aunque afectuoso en muchos sentidos, estuvo marcado por sus notorias infidelidades. Eduardo, apodado Berthier por sus íntimos, mantuvo una serie de amantes, incluidas actrices como Lily Langtry y figuras de la sociedad como Alice Keppel, cuya presencia era un secreto a voces en la corte. Alejandra, consciente de estos asuntos desde el principio de su matrimonio, los soportó con estoica dignidad en público, pero en privado erosionaron su autoestima y fomentaron una profunda soledad. Cartas de sus confidentes, como las conservadas en los archivos reales, revelan referencias veladas a su bajo estado de ánimo tras los descubrimientos de las relaciones de Eduardo, con una correspondencia de la década de 1870 que señala su reclusión en prolongados silencios durante las reuniones familiares. La tragedia asestó nuevos golpes a su salud mental. La muerte de su hijo mayor, el príncipe Alberto Víctor, conocido como Eddie, en 1892 a la edad de 28 años a causa de una gripe complicada por neumonía, la devastó. Eddie, el heredero presunto, era su hijo favorito, y su fallecimiento en medio de rumores de escándalo, incluidos vínculos no probados con el caso de Jack el Destripador, amplificó su dolor. Esta pérdida hizo eco de la muerte anterior de su hijo menor, el príncipe Alejandro Juan, que sobrevivió solo un día después de su nacimiento en 1871. Estos duelos sumieron a Alejandra en periodos de profunda tristeza durante los cuales se retiró a sus aposentos privados en Sandringham o Marlborough House, evitando las obligaciones sociales. Su depresión se manifestó en síntomas típicos de las descripciones de la época: insomnio, pérdida de apetito, tristeza omnipresente y un alejamiento de las actividades que antes disfrutaba. A sus 50 y 60 años, como reina madre tras la muerte de Eduardo en 1910, su condición empeoró, agravada por el aislamiento de su sordera y la aparición de otras dolencias, incluida una parálisis facial que le desfiguraba el rostro y los primeros signos de demencia. Para la década de 1920, los contemporáneos observaron su memoria menguante y su habla confusa, que los historiadores atribuyen a problemas vasculares o al peaje acumulativo del estrés. La corte real orquestó una elaborada campaña para ocultar los problemas de salud de Alejandra, considerando cualquier admisión de debilidad como una amenaza para el prestigio de la monarquía. En una época en que el Imperio británico abarcaba el globo y la familia real simbolizaba la estabilidad imperial, una reina consorte percibida como frágil podría socavar la confianza pública. Los cortesanos, bajo la dirección de figuras como Sir Francis Knollys, secretario privado de Eduardo,
implementaron estrategias para mantener la ilusión de perfección. Para su sordera, las apariciones públicas se planificaron meticulosamente. Los discursos se pronunciaban a un ritmo deliberado y Alejandra se colocaba lejos de fondos ruidosos. Si se le escapaba una señal, los ayudantes intervenían sin problemas, reformulándolo como decoro real en lugar de una discapacidad. Las consultas médicas se realizaban con la máxima discreción. Médicos como Sir Frederick Treves, quien la trató, registraron notas usando lenguaje codificado, describiendo su pérdida auditiva como una ligera molestia auditiva, para minimizar su gravedad en documentos oficiales. Su depresión fue guardada aún más celosamente, ya que la salud mental conllevaba un estigma más pesado. La corte promovió una narrativa de Alejandra como la reina radiante, enfatizando su trabajo caritativo, como la fundación del Cuerpo de Enfermeras del Ejército Real de la Reina Alejandra en 1902, y su papel como ícono de la moda. Los diarios de los cortesanos, incluidos los de Charlotte Knollys, dama de honor de Alejandra, contienen entradas crípticas sobre sus periodos de descanso o reflexiones tranquilas, evitando menciones directas de angustia emocional. Cuando Alejandra experimentaba episodios agudos, como después de la muerte de Edie, el palacio emitía comunicados atribuyendo sus ausencias a indisposiciones menores o viajes mientras se recuperaba en reclusión. Este ocultamiento se extendió a la prensa. Los periódicos eduardianos, deferentes con la monarquía, rara vez investigaban más allá del glamour superficial, aunque ocasionales columnas de chismes insinuaban sus tendencias reclusivas. Los esfuerzos de la corte fueron tan efectivos que incluso miembros cercanos de la familia, como su nuera, la reina María, más tarde reflexionaron en cartas privadas sobre las cargas ocultas que Alejandra soportó sin quejarse. Las comparaciones con otras figuras reales subrayan el patrón de ocultamiento. La suegra de Alejandra, la reina Victoria, sufrió una depresión severa después de la muerte del príncipe Alberto en 1861, retirándose a la reclusión durante años, un periodo denominado su melancolía de viudez. Sin embargo, las luchas de Victoria se reformularon como un dolor noble, no como una condición médica, para preservar su autoridad. De manera similar, en el siglo XX, la princesa Charlene de Mónaco se enfrentó a rumores de depresión y agotamiento en la década de 2010, y el palacio emitió declaraciones vagas sobre tratamientos de salud en el extranjero, haciendo eco de las tácticas de ofuscación utilizadas para Alejandra. Incluso personas no reales como Barbara Hemingway, esposa de Ernest Hemingway, ocultaron su depresión para mantener una fachada de glamour, como se detalla en las biografías, destacando el estigma de la época. El caso de Alejandra destaca por lo que estaba en juego como reina consorte durante un periodo de transición para la monarquía en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial. Sus vulnerabilidades se consideraban pasivos nacionales. En sus últimos años, la salud de Alejandra declinó notablemente. Para 1920, a los 76 años, sufrió un ataque al corazón seguido de parálisis facial que le causó una boca caída y dificultad para hablar, una condición que ocultaba con mucho maquillaje, velos y apariciones públicas limitadas. Su demencia progresó, lo que llevó a confusión y lapsos de memoria, como se señala en relatos familiares que describen ataques en los que sentía insectos arrastrándose en su cerebro. Murió el 20 de noviembre de 1925 en Sandringham House a causa de una insuficiencia cardíaca. Su obituario la elogiaba como una reina querida, sin mencionar sus batallas de por vida. La saga de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, y su transformación en la Casa de Windsor, es un testimonio de la adaptabilidad y la complejidad inherente a la supervivencia de una monarquía en tiempos de cambio radical. A través de la astucia política, la gestión de la percepción pública y, a veces, el sacrificio de verdades incómodas, esta dinastía logró consolidar su poder, transformando su estatus de dinero nuevo a una venerable institución de dinero antiguo. Los escándalos, las alianzas estratégicas, la explotación de vastas riquezas coloniales y la supresión activa de sus incómodos lazos alemanes, en un contexto de guerra y diseminación de desinformación, revelan un lado de la realeza británica lejos de la perfección idealizada. La historia de figuras como el borrado príncipe Luis de Battenberg y el trágico y olvidado duque nazi, Carlos Eduardo, subraya las severas consecuencias de la manipulación de la narrativa histórica y los peligros del nacionalismo extremo. Asimismo, las luchas secretas de salud de la reina Alejandra nos recuerdan el inmenso peso de la obligación pública y el estigma social de la época.
Estos son los tesoros de secretos que la casa de Sajonia-Coburgo-Gotha guardó bajo su fachada real, y que, aún hoy, continúan cautivando a historiadores y entusiastas de la realeza, revelando las complejidades y sacrificios ocultos tras el velo de la corona.